Estimados profesoras y profesores de los diferentes institutos superiores pedagógicos que participan en este taller en el marco del programa de fortalecimiento de las competencias investigativas. En este momento les vamos a alcanzar la conferencia acerca de la articulación de las dos grandes áreas de práctica e investigación. La práctica es tan importante porque nos permite observar cómo de manera progresiva nuestros estudiantes van desarrollando las competencias que están explícitas en el perfil. Y también vamos evaluando las diferentes áreas que forman el plan de estudio del diseño. La investigación nos permite contrastar la teoría con la práctica, nos permite ver cómo aplicando la teoría, los métodos y las técnicas en procesos pedagógicos que se extraen de la misma realidad educativa y se pueden construir los conocimientos. Estos conocimientos nos van a dar lugar a la solución de los problemas. Es por eso que en este momento vamos a tener la participación de la señora Consuelo Cosío Morales, quien nos va a hablar de esta importancia de la articulación de la práctica con la investigación. Muy buenos días, queridos colegas docentes de los institutos superiores pedagógicos. En esta oportunidad estoy con ustedes para compartir sobre un tema muy importante, que es el de la articulación, práctica e investigación. Definitivamente conocer, ampliar nuestra información sobre las necesidades de trabajar la articulación de estas dos grandes áreas es ya de conocimiento de todos nosotros. Sin embargo, qué difícil es poder incorporar estos nuevos conocimientos, esta nueva información a nuestros procederes, a nuestras ejecuciones cotidianas. ¿Qué dificultades son aquellas que enfrentamos en las aulas para poder hacer realidad esta utopía en algunos casos, este deseo, esta inquietud profesional que tenemos los docentes, esta necesidad urgente que demandan nuevas prácticas pedagógicas en la necesidad de articular la práctica y la investigación? Los conocimientos están incorporados, sin embargo, estas prácticas a veces no son muy usuales y los contextos, las situaciones que cada uno vivencia en sus ISPs no nos proporcionan los elementos suficientes para poder establecer prácticas concretas en las que se vislumbre, se pueda identificar perfectamente estas nuevas formas de articular la práctica y la investigación. Quisiera compartir con ustedes algunos principios importantes y entre ellos he rescatado este que me parece de real trascendencia. No es posible hablar de la mejora de la educación sin entender primero el desarrollo profesional de los docentes. Entender y atender las razones por las cuales es que nuestros estudiantes de formación docente presentan ciertas dificultades al momento de ejecutar la práctica, dificultades que luego se reproducen en contextos educativos reales, es decir, en nuestras escuelas, e imposibilitan realmente que lleguemos a la calidad educativa esperada. Está ya sustentado por múltiples estudios a nivel internacional que la relación entre formación inicial docente y calidad educativa es vital. Todo aquello que nuestros estudiantes aprendan en nuestras aulas de formación docente, todas aquellas habilidades y capacidades que ellos puedan desarrollar dentro de experiencias pedagógicas concretas, nos permitirán definitivamente asegurar de que la práctica pedagógica luego en nuestras escuelas será de mayor calidad y por ende lograremos mejores aprendizajes, mejores resultados. Si bien es cierto, el Estado cumple un rol importante porque es él el que tiene que determinar políticas que implementen la formación inicial docente y en ese sentido creemos que el Ministerio a través de sus diferentes representantes y sus diferentes instancias apuntan a posibilitar esta mejora en la formación inicial docente. También sabemos fundamentalmente que son las instituciones y los formadores de formadores los que tenemos que comprometernos en esta amplia y complicada tarea. Esta tarea que definitivamente permite
mirar de una manera reflexiva y profunda lo que es la posibilidad de articular la práctica y la investigación. En el discurso es fácil de manejar estas dos definiciones, estas dos áreas y además sustentar teóricamente su articulación. Sin embargo, sabemos que posibilitar esta propuesta implica el desarrollo de nuevas capacidades y nuevos roles en nuestra actuación profesional. Cuando digo nuevas capacidades y nuevos roles, no solamente me refiero a nuestros docentes en formación, sino también y fundamentalmente en nosotros, los docentes formadores de formadores. ¿Cuáles son esos roles como maestros de investigación? ¿Cómo debemos de definir mejor nuestra tarea como asesores de las áreas de investigación o del área de investigación? ¿Cómo debemos definir nuestras actuaciones, nuestras posturas y nuestras propuestas estratégicas en el caso de la práctica docente? ¿Qué articular? Sería una primera pregunta a tener en cuenta. ¿Para qué articular? Sería una segunda. Y una tercera es cómo articular la práctica y la investigación. Cuando hablamos de qué articular, debemos de tener en cuenta que la centralidad de la práctica docente es indiscutible. Es precisamente en escenarios reales donde nuestros estudiantes o futuros docentes van a desarrollar y fortalecer una serie de habilidades y destrezas que les van a permitir ejecuciones de éxito. De igual manera, este desarrollo de estas habilidades y capacidades deben estar sujetas a propuestas de investigación concretas. Y en este caso hay una metodología que está muy cercana, muy próxima a poder darnos una serie de elementos importantes para fortalecer lo que es la práctica docente. Me refiero a la metodología de investigación-acción, de la cual conversaremos posteriormente. ¿Para qué articular? No solamente para lograr estos productos más eficaces en términos de desarrollos de habilidades y capacidades y de logros de aprendizaje en los estudiantes, sino también porque es de vital importancia que los docentes hoy recobremos nuestro sentido de profesionalización. Es fundamental que los docentes hoy sintamos que podemos decir algo más sobre nuestro ejercicio pedagógico y que dejemos de ser simplemente operativos en términos de aplicar lo que otros nos proponen como procederes o procesos o estrategias metodológicas. Si bien es cierto, las investigaciones que emanan de otras fuentes de conocimiento, de otras ciencias, son importantes porque aportan al campo educativo, los docentes debemos hoy tener un protagonismo dentro de nuestro ámbito de trabajo, dentro de nuestro desarrollo profesional, desde las ciencias de la educación, para poder también implementar nuevos enfoques, nuevas teorías, nuevas propuestas. Y es en ese sentido en que la investigación cobra un rol importante. Fortalecer los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje sustentados en la investigación nos garantizan definitivamente aprendizajes mejor logrados y mejor sostenidos. ¿Cómo articular? La propuesta ya está dada por muchos enfoques teóricos. Uno de ellos sostiene que lo más importante dentro de la articulación de la práctica y la investigación es fortalecer las habilidades de reflexión en y desde la práctica. Reflexionar sobre la práctica permitirá al docente, tanto al docente formador como al docente en formación, desarrollar una serie de habilidades que luego podrán ponerse en práctica en el continuum, es decir, a lo largo de toda su experiencia pedagógica. Es sabido por todos nosotros como formadores de formadores y cercanos a la educación básica a través de nuestra experiencia como asesores de práctica, que muchos de los aspectos que se trabajan dentro de nuestras aulas no llegan con la debida fuerza y eficacia a las aulas de nuestros estudiantes de la educación básica regular. Sabemos que aún en estos tiempos se siguen implementando prácticas
tradicionales que no apuntan al desarrollo de habilidades, aprendizajes y que por ende no generan o no propician aprendizajes sustanciales en nuestros estudiantes. De allí los resultados que tenemos en las evaluaciones con respecto a los aprendizajes de los estudiantes, tanto de nivel primario como de nivel secundario. Y estos resultados en alguna medida tienen relación con lo que nosotros estamos haciendo como docentes formadores de formadores, en el sentido de tener en cuenta qué habilidades y destrezas estamos desarrollando en nuestros futuros docentes. Es un compromiso pues ineludible. Schoen plantea que dentro de la formación docente inicial, los formadores aún nos movemos dentro de una racionalidad técnica. ¿A qué denomina este autor como racionalidad técnica? Sostiene que nuestras prácticas o nuestras asesorías de práctica aún se siguen ejecutando en términos de aquello que los estudiantes o los docentes en formación aprenden dentro de las áreas y que luego tienen que aplicar de manera casi directa en la práctica, y que no se ejerce en esta racionalidad técnica la reflexión. Esta situación definitivamente no facilita un ejercicio pedagógico crítico que permita al futuro docente establecer cuáles son realmente aquellas estrategias que van a posibilitar aprendizajes y mucho menos evaluar los logros para iniciar procesos de retroalimentación y ajuste dentro de las propuestas. Es importante que dejemos de hacer lo mismo aún teniendo la intención de hacerlo mejor. Es importante conocer las implicancias de esta racionalidad técnica para comenzar a generar más bien una racionalidad dialéctica. Es decir, que nuestros estudiantes, nuestros futuros docentes aprendan a cuestionar su práctica pedagógica, estableciendo una relación directa entre aquello que hacen en las aulas y los conocimientos que les son otorgados a través de las diferentes áreas curriculares. Esto dentro de un contexto de escuela, de aula sostenido, que implica a su vez una conexión directa entre las instituciones formadoras y las escuelas de práctica, podrán de alguna manera garantizar que el ejercicio pedagógico de estos futuros docentes se convierta realmente en una acción transformadora. El diseño curricular básico nacional asume el currículum como un proceso de construcción social en el que lo constituyen dos pilares importantes como el desarrollo de las competencias fundamentales dentro del ámbito profesional docente. Estos dos pilares importantes son el saber ser y el saber hacer. Nuestras propuestas de formación docente inicial tienen que apuntar básicamente al fortalecimiento de estas dos capacidades. Sin embargo, tenemos también otros estudios, otras propuestas que nos presentan como prioritario el desarrollo de otras capacidades o competencias profesionales. En este caso, Liu señala que una de las competencias fundamentales en el docente es desarrollar un amplio conocimiento sobre las áreas o materias de enseñanza, lo que les va a proporcionar a ellos no solamente seguridad, sino también elementos necesarios para poder introducir dentro de sus propuestas metodológicas innovaciones, cambios, adaptaciones. Igualmente señala que es importante desarrollar habilidades para el manejo de metodologías y estrategias apropiadas que puedan responder a las demandas y exigencias de cada una de las realidades en las que nuestros estudiantes se van a desenvolver. El conocimiento de la lengua de instrucción es sumamente importante, porque la lengua no es solo un vehículo de comunicación, sino también y fundamentalmente un vehículo de formación, en el que ese contacto entre el docente y el alumno, entre interlocutores, entre receptor y emisor, se hace mucho más cercano cuando se habla una misma lengua.
La sensibilidad y el conocimiento de los grupos, importantísimo, porque los maestros tienen que estar cercanos a esa realidad de los niños y los adolescentes, de estas nuevas demandas y exigencias de estas generaciones que definitivamente se mueven en contextos sumamente diversos y variados y que están influenciados además por una serie de experiencias no solamente nacionales, sino también internacionales. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas, según Hopkins y Steven, es una de las competencias trascendentes dentro de la formación docente inicial. Maestros que sepan pensar en y desde la acción pedagógica para introducir cambios y mejoras dentro de sus prácticas pedagógicas. Entendimiento del currículum y de sus objetivos. Debemos ser los maestros, los profesionales más conocedores de la profundidad de las características, de la estructura, de los componentes, de los currículums que las instituciones educativas implementan y que el Estado además permite hacer llegar a las escuelas a través del diseño curricular nacional. Habilidad para comunicar y trabajar con otras personas. Los docentes deben desarrollar habilidades para trabajar de manera colaborativa con otros docentes de sus mismos grados, escuelas y también con docentes de otras escuelas. Y otras competencias más que tendríamos nosotros, los formadores de formadores, que comenzar a indagar, a identificar y por ende a fortalecer dentro de los procesos de formación de nuestros futuros maestros. El diseño curricular básico nacional contempla entonces también que la investigación es uno de sus pilares centrales para el logro de estas competencias. La investigación que permitirá no solamente que nuestros futuros maestros puedan titularse a través de la sustentación de un trabajo de investigación, sino fundamentalmente que nuestros futuros maestros puedan incorporarse progresivamente a procesos de investigación docente que asegure el desarrollo de habilidades investigativas, pero que también les permita mirar su práctica pedagógica con cientificidad y profundidad. La investigación aplicada a la práctica definitivamente acercará a nuestros futuros docentes a la realidad del aula, a la realidad de la escuela, al contexto local, al contexto regional y por ende fortalecerá el compromiso transformador de nuestros futuros docentes. La articulación práctica-investigación debe ser una propuesta que vaya desde las situaciones de menos complejidad a mayor complejidad. Por eso es que uno de los requisitos es su incursión temprana, es decir, que nuestros futuros docentes ejecuten experiencias de práctica docente desde los primeros ciclos. Esto permitirá fortalecer progresivamente una serie de habilidades, pero también entender la práctica como un todo complejo, que definitivamente debe estar sostenida por los aportes y los lineamientos, las teorías, los enfoques, los conocimientos propios de las áreas curriculares. Las diferentes áreas curriculares deben aportar a que nuestros futuros maestros puedan no solamente ejercer una práctica docente eficaz, sino también entender la práctica como un espacio de crecimiento y fortalecimiento docente. Y aquí juega un rol importante la elaboración, el análisis, la aplicación reflexiva de actividades vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. La práctica docente debe ser un proceso planificado, regulado y sostenido por un trabajo y un diálogo de equipo entre los docentes, formadores, pero también un espacio de construcción pedagógico tanto para los formadores como para nuestros futuros docentes. Este espacio de construcción compartida debe ser entonces apoyado, sostenido por los aportes de las diferentes áreas curriculares,
debe tener un inicio temprano y sostenido a través de las asesorías de práctica e investigación, las cuales deben trabajarse de manera coordinada y además debe ser ejecutada de manera transversal al currículo, sostenida en procesos reflexivos. ¿Qué se requiere para concretar la articulación práctica e investigación? ¿Qué tenemos que asegurar nosotros, los formadores de formadores, para poder efectivamente hacer de la articulación práctica e investigación no solamente una propuesta, sino un hecho? En principio tendríamos que convertir la articulación en un espacio y en un proceso, en un espacio real de ejecución. Y para ello tenemos primero que establecer una relación directa entre las instituciones formadoras y las instituciones de aplicación. No todas las instituciones formadoras cuentan con una escuela de aplicación, por lo tanto, es importante que los docentes formadores, a través de las distintas instancias, podamos vincularnos con experiencias de escuela que realmente sean saludables, eficaces, que permitan a nuestros futuros docentes establecer experiencias de prácticas satisfactorias y productivas. Esto requiere, en muchos de los casos, establecer convenios con estas escuelas. Y si no fuese el caso o la posibilidad de establecer estos convenios, sí es una exigencia vital que los formadores entremos en contacto con estas escuelas donde nuestros docentes o futuros docentes ejecutarán su práctica. Otro espacio importante es el de las asesorías. Las asesorías que tienen que convertirse realmente en tiempos productivos de análisis y reflexión de aquellas ejecuciones que nuestros estudiantes realizan en las aulas. Asesorías que implican una preparación no solamente en términos de tiempo, sino también de calidad. Y para ello los formadores de formadores tenemos que fortalecer una serie de habilidades. No podemos pedir a nuestros docentes en formación desarrollar una capacidad reflexiva que nosotros como formadores de formadores todavía no hemos desarrollado o fortalecido. De allí la importancia de ejecutar asesorías coordinadas, el vínculo entre el docente asesor de práctica y el docente asesor de investigación debe estar previamente establecido. El diálogo e incluso la planificación de talleres y actividades conjuntas es sumamente saludable y productivo para el desarrollo de estas habilidades de reflexión sobre la práctica. Sobre eso comentaremos luego cuando les presente un ejemplo, un caso de cómo trabajar los procesos de articulación práctica e investigación. Los otros espacios lo constituyen los talleres de reflexión. Espacios donde nuestros estudiantes, los grupos de práctica y si fuese posible grupos de práctica e investigación se reúnen para no solamente interactuar e intercambiar experiencias, sino también para poder confrontar y comparar sus propias experiencias con las de otros, haciendo naturalmente uso de los conocimientos, de la información, de los marcos teóricos que las áreas les van proporcionando. Estos talleres son sumamente útiles e indispensables cuando trabajamos metodologías de investigación cualitativa, fundamentalmente cuando trabajamos la metodología de la investigación-acción. La reflexión y la autorreflexión son dos componentes importantes de este proceso de articulación. En torno al proceder, en torno a la aplicación didáctica, en torno a la interacción y la gestión en el aula y la escuela. La reflexión y la autorreflexión constituyen componentes en una misma dirección, pero además son dos componentes que deben estar presentes no solamente en el trabajo con los futuros docentes, sino también en la experiencia del propio formador de formadores.
vuelvo a insistir en que no podemos exigir en nuestros futuros maestros, en nuestros estudiantes en formación, el desarrollo de aquellas habilidades, la práctica de aquellas actividades o propuestas innovadoras que primero no hayan pasado por nuestra experiencia como formadores de formadores. La asesoría así se vuelve un espacio de enriquecimiento mutuo en el que crece el formador de formadores y crece también profesionalmente el futuro maestro o docente en formación. La práctica se convierte así en una acción transformadora desde la propia visión, desde adentro hacia afuera, tratando de establecer aquellos elementos prioritarios que deben de ser ajustados dentro de la práctica pedagógica. Se vuelve así entonces esta propuesta de articulación en un proceso de construcción y en un proceso de aprendizaje para el docente, que si bien es cierto, empieza en los momentos de formación, es muy probable que se extienda a lo largo de todo el ejercicio pedagógico. La práctica y la investigación en este proceso de articulación tienen como punto de partida la acción problematizadora, es decir, nuestros docentes en formación tienen que aprender a cuestionar y a cuestionarse su propio ejercicio pedagógico en la acción. ¿Cómo asumir una postura problematizadora? En principio, asumiendo que no todo lo que hacemos está bien y que todo lo que hacemos posiblemente puede hacerse mejor. Conociendo además en profundidad cuáles son esos procesos que realizan nuestros estudiantes para poder realmente lograr aprendizajes eficaces. El diálogo reflexivo y la acción transformadora de la práctica movilizan al maestro formador y al maestro en formación y lo orientan al desarrollo de su sentido de profesionalización. El ejercicio de la formación docente implica necesariamente una actitud cuestionadora que además va a influir definitivamente en el ejercicio pedagógico del futuro docente. La actual formación inicial refleja definitivamente una serie de deficiencias que se ponen en evidencia en la ejecución de la práctica docente en las diversas instituciones educativas. Sin embargo, es sabido y además comprobado que las nuevas prácticas docentes pueden definitivamente determinar cambios y mejoras en el ejercicio pedagógico y que estas prácticas o nuevas prácticas docentes pueden aprenderse en el desarrollo de la formación docente inicial. La formación docente, nos dice Yona García, o nos decía Yona García ya hace más de una década, debe enfatizar en el desarrollo del pensamiento crítico de los futuros maestros, pero además en esta práctica temprana que permitirá que nuestros docentes se puedan involucrar de manera directa con el ejercicio pedagógico desde los primeros ciclos. En tal sentido, en el Instituto Pedagógico Monterrico, como en muchos de los ISPs donde ustedes también laboran, las prácticas se inician desde los primeros ciclos y nuestros estudiantes incursionan en las aulas y en las escuelas, primero sostenidos por procesos de observación, para luego hacer sus propuestas de laboratorio en términos de ejecución de prácticas simuladas, y progresivamente van incursionando la ejecución de prácticas en los diferentes niveles y grados, pero ya dentro de realidades educativas concretas, es decir, en escuelas de aplicación. Esto permite definitivamente la relación entre la teoría y la práctica, permitiendo que ambos componentes, lo teórico y lo práctico, entren en procesos
de retroalimentación sostenida. Quisiera ir concluyendo con esta parte de mi disertación a través de la reafirmación de 3 puntos importantes. Asumimos entonces la necesidad de desarrollar la profesionalización docente a partir del fortalecimiento de habilidades de reflexión y autorreflexión, es decir, generar el futuro docente profesional reflexivo de su propia práctica, tanto en sus procesos de formación docente como durante su ejecución docente futura. Esto implica superar en nosotros, los formadores de formadores, esta racionalidad técnica que nos permite mirar la práctica pedagógica en el sentido de una linealidad y más bien fortalecer una nueva mirada, una nueva racionalidad dialéctica en la que la práctica y la investigación entren en este diálogo mutuo de complementariedad y construcción conjunta. Eso implica también, por otro lado, superar el conocimiento tácito, es decir, aceptar que no todo lo aprendido es lo más adecuado o pertinente para la diversidad de realidades educativas en la que se van a mover nuestros estudiantes. Aceptar que ese conocimiento tácito se debe renovar permanentemente a través de la adquisición de nuevos conocimientos, de nueva información, a través de la posibilidad de asumir una actitud crítica frente a los planteamientos que las nuevas teorías y enfoques educativos nos permiten establecer, a través del desarrollo de esta reflexión desde la acción y en la acción, es decir, desde la práctica y en la práctica. Una experiencia que debe darse inicio en el proceso de formación docente, pero que debe y puede ser sostenida a lo largo del ejercicio pedagógico por cada uno de los docentes que nos comprometemos en esta tarea de educar y de formar para la transformación. Bien, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo concretar experiencias de articulación, práctica e investigación? La propuesta que alcanzamos está sostenida en 2 momentos distintos. Un primer momento vinculado a lo que serían los ciclos de formación básica de nuestros estudiantes, en el que están básicamente expuestos a una serie de áreas de desarrollo y de formación, entre ellas el currículum, áreas de especialidad, investigación aplicada, la práctica docente, la didáctica, áreas teóricas y de gestión, y me estoy refiriendo básicamente a los ciclos iniciales, ¿no? Desde el primer ciclo hasta el 6º o 7º ciclo de formación docente. ¿Cómo trabajar la articulación de la práctica y la investigación ya desde estos primeros ciclos? La propuesta es formar núcleos de acción académica, es decir, espacios de interacción entre distintas áreas de la formación docente. Comparto con ustedes una experiencia que hemos sostenido por 3 años en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, en el que básicamente iniciamos la articulación del curso de práctica, el curso de investigación, práctica 1, investigación 1, psicología 1, comunicación 1, matemática 1, áreas que nos permitieron realizar procesos de observación, de recojo de información, análisis, sistematización de información, que implicó además un trabajo colaborativo entre los docentes que trabajábamos estas áreas y permitió además desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento mucho más articulado. Nuestros jóvenes asistían a través del curso de práctica a realizar observaciones en centros de aplicación diversos. El área de investigación 1 les proporcionaba a ellos una serie de técnicas e instrumentos para realizar sus procesos de observación de manera sistemática.
El área de comunicación les permitió a ellos indagar en algunos elementos teóricos para sostener estos procesos de observación. Se establecieron espacios de interacción entre el área de matemática e investigación para fortalecer los tratamientos estadísticos de la información. Esta propuesta, que además fue en un primer momento diseñada y en un segundo año implementada y evaluada, realmente fue satisfactoria, no solamente para los docentes formadores, sino también para nuestros docentes en formación, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de formación pedagógica. Esta experiencia nos permitió además corroborar de que efectivamente las áreas tienen puntos en común, tienen aspectos en común que permiten estos procesos de articulación. Además, descubrimos que la articulación práctica e investigación debe estar sostenida por un trabajo más colaborativo de las diferentes áreas de formación docente. Estos núcleos de acción académica fundamentalmente se sostienen en estas primeras observaciones que realizan nuestros estudiantes, de tal manera que los problemas que derivan de estos procesos de observación puedan ser tratados, abordados a partir de los conocimientos y los aportes de las áreas de formación académica. Práctica e investigación, entonces, no articulan en base a la nada o en base a propuestas utópicas, sino que más bien esta articulación se sustenta en una experiencia concreta en el que la observación directa del ejercicio pedagógico en las escuelas de aplicación y el aporte de las áreas académicas van a facilitar y además permitir el éxito de la experiencia. En los ciclos posteriores, hablamos ya del octavo, del séptimo, octavo, noveno y décimo ciclo, la práctica y la investigación se articulan de una manera mucho más sostenida y directa a través de los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación que debemos de sustentar en esas ejecuciones de práctica docente preprofesional que nuestros estudiantes realizan generalmente a partir del séptimo y el octavo ciclo de formación profesional. Las propuestas de intervención, las propuestas de proyectos de investigación deben de surgir precisamente de estos procesos de observación sostenidos en la práctica, lo cual además entra en un ámbito de trabajo mucho más científico, puesto que ya ellos están preparados para manejar diversas metodologías de investigación, ya sea bajo los enfoques cuantitativos o los enfoques cualitativos. Los núcleos de acción académica se transforman entonces en núcleos de acción pedagógica y la centralidad de la propuesta está dada por los proyectos de investigación que surgen de la práctica pedagógica. Y allí vivenciamos procesos de problematización sostenidos en la observación y el cuestionamiento, la contrastación teórica con los enfoques y los aportes de las áreas de formación, pero además con los procesos de indagación teórica que nuestros estudiantes realizan una vez que esté priorizado el problema de investigación. Acercamos también en este momento un conjunto de técnicas e instrumentos que nuestros estudiantes aplicarán para poder analizar las situaciones problematizadas y finalmente obtendremos de ellos la comprensión de dicha situación a través de procesos reflexivos. 3 grandes procesos sostienen estos núcleos de acción pedagógica: la planificación, la ejecución y la evaluación de dichos procesos. El producto final
en un primer momento los proyectos de investigación y luego, al culminar la formación docente, los informes de investigación. Los núcleos de acción académica entonces se transforman en los últimos ciclos en los núcleos de acción pedagógica. Pero como ustedes habrán observado, los procesos de observación, de problematización, de cuestionamiento, de sistematización de la experiencia, la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación son propuestas, son elementos que están presentes tanto en este primer momento de formación de los ciclos básicos como de los últimos ciclos. Quisiera compartir con ustedes en este momento precisamente una propuesta de investigación que trabajamos los docentes del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, específicamente de la Escuela de Comunicación en la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación. Como ustedes seguramente enfrentamos de manera cotidiana los problemas de la práctica y la investigación, y enfrentando estos problemas de manera conjunta y a partir del análisis de las situaciones que develaban estas problemáticas, es que el equipo de la especialidad de Lengua, Literatura y Comunicación se propuso en el año 2009 iniciar un proceso de investigación conjunta en la cual estábamos involucrados tanto docentes formadores como docentes en formación. Iniciamos esta experiencia con nuestros estudiantes del noveno ciclo de formación docente. La propuesta además fue presentada luego en el CIEP. Seguramente ustedes estarán enterados de la función de este organismo vinculado al área de investigación educativa. Esta propuesta de investigación nace de una realidad muy concreta y específica. Nuestros estudiantes en formación, nuestros estudiantes de formación docente, distribuidos en sus diferentes centros de práctica, los mismos que contaban con asesores de práctica docente y asesores de práctica de investigación, estuvieron manifestando una serie de conductas que a nosotros, los formadores, nos comenzaron a preocupar. Algunas de esas conductas estaban vinculadas a una dependencia muy fuerte entre docentes formadores y docentes en formación. Las ejecuciones de las clases, que a su vez eran observadas por los asesores de práctica, iban cada vez, mantenían o sostenían cada vez mayores deficiencias. Cuando estas deficiencias eran detectadas, nuestros docentes en formación difícilmente aceptaban que había algún error o dificultad en el ejercicio de la práctica. Estaban muy llanos a escuchar algunos, pero muy poco receptivos en términos de hacer algunos cambios o mejoras desde su propia condición de docentes practicantes. Estaban siempre a la espera de que el docente asesor les proporcionara la solución o las estrategias o la propuesta innovadora para ellos luego poder implementar sus sesiones de aprendizaje. Por otro lado, los docentes formadores habíamos asumido progresivamente un rol demasiado directivo y nuestras asesorías casi estaban condicionadas a dar directrices en cuanto a la elaboración de las sesiones de aprendizaje y al cumplimiento de estas sesiones en el aula. Esta situación nos llevó a una reflexión profunda por parte de los docentes formadores en el sentido de la necesidad de desarrollar en nuestros futuros docentes habilidades para la autorreflexión, para la reflexión sobre la práctica pedagógica. Y en equipo construimos una propuesta que implementamos durante el 2009 y que luego le dimos también continuidad en el 2010 con la siguiente promoción. Tuvimos como objetivo general dos objetivos generales. El primero de ellos fue
desarrollar la capacidad de autorreflexión sobre el desempeño docente desde la ejecución de la práctica pedagógica. Y allí teníamos como objetivos específicos identificar la problemática propia de las aulas, elaborar y ejecutar un plan de acción frente a dicha problemática y monitorear reflexivamente los procesos de solución. El objetivo 2 consistió en desarrollar la capacidad de autorreflexión sobre el desempeño como docente asesor desde la ejecución de los talleres de asesoría de la práctica docente continua. Monitorear reflexivamente el proceso de ejecución de la práctica pedagógica, cuestionar las formas de intervención directa que teníamos los asesores sobre la ejecución de dicha práctica y plantear propuestas de intervención reflexiva dentro de nuestros procesos de asesoría de la práctica. Como pueden ver, los dos objetivos están íntimamente vinculados. Uno de ellos apunta directamente al desarrollo de nuestros docentes en formación y el otro está básicamente orientado a fortalecer estas mismas habilidades de reflexión y autorreflexión en los docentes asesores de la práctica. La propuesta entonces mantuvo estos dos procesos metodológicos paralelos. Por un lado teníamos a nuestros docentes en formación ejecutando procesos de investigación-acción desde su práctica pedagógica. Por otro lado, teníamos a los docentes formadores de formadores haciendo procesos de reflexión desde su rol como asesores de práctica. La experiencia realmente fue bastante satisfactoria para nosotros los formadores y también para nuestros docentes en formación, pero también quiero compartir con ustedes que no fue una experiencia fácil. Tuvimos que iniciar un conjunto de procedimientos para desaprender determinadas formas de llevar y ejecutar la práctica docente. Una de las grandes dificultades que mencionábamos, por ejemplo, los formadores de formadores, era el tiempo. ¿De dónde sacamos el tiempo para poder hacer investigación desde nuestro rol como asesores de práctica? Una gran dificultad que enfrentaban nuestros docentes en formación era el manejo metodológico de los procesos de investigación-acción. Sin embargo, el proceso vivido me permite asegurar que aquellas dificultades que se van presentando en el camino se pueden ir superando una vez que nos comprometemos y asumimos la responsabilidad de transformar no solamente los procesos de mejora de la formación de nuestros futuros docentes, sino también nuestros propios procesos de ejecución en términos de formadores de formadores. De esta manera, entonces, retomando la experiencia, teníamos al docente practicante reflexionando sobre un aspecto específico de su práctica. Y para ello aplicaba la metodología de investigación-acción. Además, teníamos al docente asesor acompañando y orientando estos procesos autorreflexivos en los docentes en formación. Y esto lo hicimos aplicando el análisis de los episodios críticos. Finalmente teníamos al docente asesor de la práctica reflexionando sobre su rol como asesor a través de los registros del diario docente. La experiencia nos permitió ejecutar varios procesos paralelos. En el cuadro que ustedes están observando, hemos intentado de alguna manera esquematizar de forma sencilla, además, estos procesos paralelos que les mencionaba. Teníamos a nuestros docentes en formación en sus centros de práctica, aplicando planes de acción de mejora a partir de las problemáticas priorizadas a través de la metodología de investigación-acción. Teníamos además a nuestros docentes en formación
conjuntamente con sus docentes asesores, reflexionando en función a determinados episodios críticos que se habían presentado dentro de sus procesos de ejecución de práctica docente. Y finalmente teníamos a los docentes formadores haciendo sus registros a través del uso del diario docente de aquello que acontecía durante los procesos de asesorías de práctica. Pero también tuvimos espacios para confrontar, para compartir, para dialogar, para discutir y reflexionar los hallazgos o la información recogida a través de los diferentes instrumentos aplicados. Teníamos un espacio de puesta en común en el que nos reuníamos los docentes asesores de práctica, los docentes asesores de investigación, que generalmente éramos los mismos, y nuestros estudiantes en formación de los diversos centros de práctica para poner en común tanto los resultados de la fase diagnóstica de las experiencias de investigación-acción como las propuestas de planes de mejora, como también al finalizar el proceso, las conclusiones, los hallazgos y las reflexiones finales. Más o menos tuvimos un promedio de 6 espacios o reuniones para poder compartir estas experiencias en común. Luego ejecutamos un par de focus group para recoger las percepciones de nuestros estudiantes en función a las mejoras que se habían incorporado en los procesos de las asesorías de práctica. La información que obtuvimos aquí fue realmente muy importante porque pudimos utilizar esta información para mejorar nuestros desempeños como asesores de práctica y viabilizar una serie de estrategias en mejora de estos procedimientos. Finalmente, tuvimos los talleres de intercambio y sistematización de información que se hacían primero por centros de práctica. Allí se reunía el asesor de práctica, el asesor de investigación y los docentes practicantes en función a las instituciones donde ejecutaban la práctica docente. En grupos más pequeños se podían compartir las experiencias de trabajo. Pero por otro lado, también teníamos talleres, los docentes, asesores de práctica y docentes de investigación para reflexionar acerca del contenido de nuestros diarios docentes. Esta experiencia realmente fue muy satisfactoria para nosotros, los docentes de la Escuela de Comunicación en la especialidad de Lengua y Literatura, no solamente porque fue un espacio de aprendizaje y de formación para nuestros docentes en formación, sino también porque nosotros, los formadores de formadores, pudimos incorporar una serie de mejoras que partían desde la reflexión de nuestra propia ejecución como docentes, asesores de práctica y docentes, asesores de investigación. Finalmente, quisiera decirles, estimados colegas, que el ejercicio pedagógico es una oportunidad para poder mirar y remirar nuestro ejercicio profesional y nuestro compromiso como formadores de formadores. Aquello que hagamos o dejemos de hacer definitivamente tendrá una implicancia sustancial en la formación de los futuros docentes y por ende en la calidad educativa de nuestro país. Muchas gracias.